que hablar de historia política de México parece siempre complicado. En el país, afortunadamente, existen en muchos lados las posibilidades de desarrollarse de acuerdo a lo que nosotros queramos. Y eso se llama la posibilidad de elegir. Y todos los que estamos aquí elegimos ser priistas. Y quiero decirles que esa es una gran elección. Pero sobre todo, a mí me gustaría saber si aquí hay alguien que eligió ser priista después de la elección de 2018. Si alguien apenas en 2018 fue su primera campaña y le tocó pues, la tragedia que conocemos de julio del año pasado. Me gustaría que si hay alguien que haya participado por primera vez en el PRI, en el 18 o en el 19, alce su mano. Hay varios, los felicitamos. Vamos a darles un aplauso, porque prácticamente les toca la etapa más difícil del partido. Y así como en el debate público nos han señalado, nos han dicho, sin haber hecho nada, que somos corruptos, nos han dicho que somos defensores de ladrones, nos han dicho que somos nocivos, como si eso fuera cierto, como si nosotros hubiéramos hecho algo. Así que por eso, hoy ser priista es un acto de valentía, es un acto de ir contra la corriente, es un trabajo muy especial. ¿Por cuántos nosotros no tenemos miedo de al compartir una publicación del partido en el Facebook nos empiecen a atacar amigos y familiares? Y hace usted muy bien, compañero. ¿Cuántos de nosotros no en nuestras redes dejamos de poner las publicaciones del partido o de las causas políticas del partido o de los dirigentes del partido o a jugar a la contralínea contra el presidente de la República, que no hace otra cosa que abusar de la retórica y abusar de lo que está repartiendo, del dinero? Y con eso quiere comprar voluntades, porque los regímenes populistas de los que hablaba Jorge Galván, primero le inyecta odio a la sociedad, crea un enemigo que hoy el enemigo favorito vamos a ser nosotros, pero después, cuando empiece a acabarse la inversión, aumentará el desempleo, y entonces aumentarán las becas de desempleo, y el ingreso baja, pero el gasto sube. ¿Y eso qué va a provocar? Una severa crisis, y entonces tendrá que nuevamente salir a buscar a un responsable. Y nosotros debemos estar preparados para ese momento. ¿Cómo vamos a participar en el debate público y con qué vamos a responder a todos estos ataques? Y en la historia vamos a encontrar gran parte de esos argumentos que nos hagan poder contestar con contenido en los debates. Porque cada uno de nosotros debemos de convertirnos en generadores de información, en replicadores de mensajes y en figuras de nuestro propio entorno. Escuché aquí que hay, de manera afortunada, compañeros míos regidores, que hay jóvenes que están participando por primera ocasión, pero todos tenemos alguna identidad en un municipio, en un sector o en una organización. ¿Es correcto? Así que o venimos de la CNC o participamos en la CTM o somos militantes activos en nuestros municipios, desde el norte o el sur del estado. Ustedes tienen un estado geográficamente muy complicado y eso es de reconocerse. Y justamente es donde ustedes tienen que ser creadores y difusores de una causa que los haga ser el centro de su propia discusión. Y entender la historia, creo que es lo primero que necesitamos para salir a esa gran palestra pública, que son los medios de comunicación, que son las redes sociales, que son las discusiones familiares en casa, que es la forma en la que intercambiamos opiniones con nuestros compañeros de trabajo. ¿Alguien ubica más o menos de qué se trató la Revolución Mexicana? Del esfuerzo de los campesinos, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el quiebre que se intentó en ese momento? A ver, alguien con voz clara para que no nos haga falta el micrófono. Ahora vamos a pedirles a los de allá afuera si nos ayudan tantito con un poco de silencio. Sí, a ustedes tres compañeros, tantito, porque estamos tratando aquí de compartir información.
¿Quién más recuerda de qué se trató esta idea de la Revolución Mexicana? Hubo dos sucesos muy importantes que detonaron la necesidad de un cambio. Primero, la idea del propio Porfirio Díaz de abrirse a nuevas elecciones en las que él pudiera ya no ser presidente. Y la segunda, enfrentamientos que tuvo la autoridad con empleados de fábricas que estaban promoviendo diferentes huelgas. La Revolución Mexicana dura casi una década de enfrentamientos, de guerra, en los cuales era muy difícil gobernar al país. Nuestro país transitaba por un momento tan complejo que realmente ningún presidente podía terminar su periodo. Es decir, eran derrocados, habían la necesidad de renunciar, fueron asesinados como Venustiano Carranza, y es hasta 1920, con la llegada del general Obregón, que un presidente pudo cumplir su periodo constitucional, que en ese momento era de 4 años. Y entender un poco este momento es lo que nos dice, bueno, ¿por qué existe el PRI? ¿Y por qué ganaba tantas elecciones? ¿Por qué duró con esa vigencia tantos años que sigue siendo vigente hoy? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento del país? Cuando el secretario de Gobernación, en 1924, el secretario de Gobernación del general Obregón, se postula a la presidencia de la República con el primer paso que damos hacia el mantenimiento de la paz en el país. Estoy hablando de Plutarco Elías Calles. Empieza un proceso de consolidación de instituciones. Sin embargo, todavía hacía falta pacificar democráticamente al país. Y a finales de su cuatrienio sucede un momento muy difícil para el país. En primer lugar, la campaña política de reelección del general Obregón en contra del principio revolucionario de sufragio efectivo no reelección. Que dicho sea de paso, esta frase no era de Madero, era de Porfirio Díaz y se la aplicaba a Benito Juárez. Entonces hay cierta descomposición en el entorno político porque el general Obregón se pelea con el presidente Calles y aún en los últimos meses en contra gana la reelección en 1928 y en una comida con los diputados electos de Guanajuato es vilmente asesinado. Así como eran las campañas duraban aproximadamente un año. Entonces, imagínense la cantidad de compromisos que hizo el general Obregón en Veracruz, los que hizo en Chihuahua, los que hizo en Sonora, los que hizo en Colima, en el Estado de México o en Sinaloa. Y tras su homicidio, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado si el general Calles, en una forma como lo que habíamos visto en los cuatrienios anteriores, intentaba quedarse en el poder o imponer a un incondicional? Y aquí es la primera ruptura al conocimiento tradicional que a mí me gustaría compartirles, porque esta idea del maximato, ¿alguien ha escuchado de ella? ¿De qué se trató el maximato, compañero? Pues mire, justamente esa es la idea que hoy quiero desmantelar, porque aunque viene en los libros de texto, no fue así. Y eso lo vamos a dilucidar aquí a través del razonamiento. Y precisamente por eso estoy describiendo el entorno político del momento. El general Obregón, tras un año de campaña, evidentemente hizo compromisos, ¿están de acuerdo? Y hizo compromisos con los grupos revolucionarios de todo el país, ¿no? ¿Ustedes creen que si para ese momento su enemigo político, aunque exaliado, pero enemigo en ese momento, el general Calles, ¿qué creen que pasaría si el general Calles buscaba alguna forma para extender el mandato o imponía a un callista en el poder? ¿Quién iba a cumplir los compromisos? ¿Y creen ustedes que él, que no se sentó con esas personas, que no participó en la gira y que estaba en contra del candidato, los iba a cumplir? No los iba a cumplir, naturalmente no. Entonces, la visión de Estado del general Calles le hizo promover a un obregonista, al abogado del general Obregón, que fue Emilio Portes Gil.
Porque Emilio Portes Gil, desde una postura moderada que no era militar, una, podría cumplir los compromisos del general Obregón, y dos, podría sobrellevarla con el callismo sin estar en su contra. Entonces, ahí es donde yo demuestro que no podía el general Calles gobernar a través de un obregonista cuando era el grupo contrario. Y es una etapa muy difícil, recordemos la guerra cristera, la persecución que hubo contra sacerdotes. Portes Gil pudo pacificar una parte de esto y sobre todo llevar a cabo la elección extraordinaria de 1929. Y este año es fundamental para nuestra historia, es cuando nosotros festejamos el aniversario del partido, porque el PRI, déjenme decirles, el PRI es de enero, el que es de marzo es el Partido Nacional Revolucionario. ¿Y qué fue lo que pasó en aquel año? El 1 de septiembre de 1928, el último informe de gobierno del general Calles anuncia la creación de un gran frente político y llama a todos los grupos revolucionarios del país para adherirse en este gran movimiento constitutivo que tuvo Asamblea Nacional en la ciudad de Querétaro. Y ese día llegaron representantes de 142 partidos políticos de toda la República. Sin embargo, a las tareas del Partido Nacional Revolucionario se sumaron partidos políticos municipales que se permitían, regionales, estatales y nacionales. Y más o menos, calculan algunos libros, en total el nuevo partido estaba formado por 600 partidos políticos de todo el país. Ese era el gran bloque revolucionario que se estaba armando. Y también había la necesidad de buscar a un candidato para las elecciones de 1929. Y dentro de la corriente revolucionaria había un hombre extraordinario, un militar ejemplar de nombre Aarón Sáenz, que tenía gran aceptación entre los grupos revolucionarios, pero que creen era enemigo de Plutarco Elías Calles. Aarón Sáenz vale mucho la pena estudiarlo, es un hombre que a los 23 años tenía sendas, había participado en sendas batallas como militar, a los 25 fue general, a los 27 fue diputado, a los 29 subsecretario de Relaciones Exteriores. ¿Cuántos no aspiramos a esto? ¿Cuántos ya pasaron los 29 y no hemos logrado ni la mitad? Bueno, ese era el personaje de Aarón Sáenz que andaba convenciendo a los delegados de la Convención Nacional Revolucionaria. ¿Y qué podía hacer Calles, quien era el expresidente, el poderoso expresidente de México, para no polarizar la convención y hacer que eso acabara a balazos al impulsado callista? Bueno, pues entonces pensaron en un hombre que fuera neutro para todos, neutro para Calles, neutro para Sáenz, y además fuera un hombre de grandes convicciones revolucionarias, un exdiputado constituyente, también de origen michoacano, quien había llegado de regreso a México un año y medio antes de la Embajada de México en Brasil, para ocupar el cargo de secretario de Fomento en el gabinete de Emilio Portes Gil. Sin embargo, la secretaria nunca se le hizo, pero un hombre de respeto entre los revolucionarios, y fue la propuesta del general Calles como candidato a la presidencia. Pero no porque fuera las grandes confianzas de Calles, no porque fuera su lacayo, sino porque era la única opción para que la Asamblea Nacional no saliera a balazos en contraposición con el general Sáenz. Y entonces, el primer candidato del Partido Nacional Revolucionario fue Pascual Ortiz. Y ahí es donde algunos de nuestros detractores dicen, ahí es donde el PRI aprendió a hacer fraude, porque el candidato era José Vasconcelos Calderón, que venía de ser rector de la UNAM, secretario de Educación de Obregón, dicho sea de paso. Sin embargo, eso no podía ser, y eso lo podemos denunciar a la simple luz de la rosa. En un país con el 96% de personas que no habían tenido a educación por encima de la primaria, ¿ustedes creen que alguien conocería a lo largo de la República al exrector de la UNAM? Y en cambio, el otro lado, el otro candidato postulado por 600 partidos políticos al mismo tiempo. ¿Quién creen que iba a ganar? El candidato del PNR, ¿no? Que era Pascual Ortiz Rubio. Y Pascual Ortiz Rubio ganó con el 96% de la votación. Eso no fue fraude. Eso fue el gran bloque que se logró.
don Pascual Ortiz, digo, por desgracia, bueno, tenía una personalidad muy sui generis. Inició mal su cuatrienio. El día que toma protesta en el Estadio Nacional, hoy ya inexistente, le da un palazo en la cara, lo cual provocó que tuviera pues una malformación en el labio, producto del rozón de bala, y salivaba mucho, y por eso sus detractores le apodaron el Nomanito. Y además tenía una personalidad curiosa. Hacia 1931 se le ocurre emitir un decreto presidencial para eliminar la figura de Santa Cruz. Y en el mismo decreto sustituía la figura de Santa Cruz por la de Quetzalcóatl, con lo cual la nueva figura navideña de México sería Quetzalcóatl. Y bueno, hizo un evento otra vez en el Estadio Nacional con una pirámide, algunos bailarines autóctonos alrededor, y en algún cierto momento del festival se destapó la pirámide y salió Quetzalcóatl con regalos para todos los niños. Hay un anuncio de Mave, lo pueden buscar en internet, donde dice: en esta Navidad que Quetzalcóatl le trae una lavadora Mave a tu mano. Bueno, algo así era la personalidad de don Pascual Ortiz. Y hacia 1932, en un país en el que había no alguien que mandaba al presidente, sino un hombre con una influencia brutal en toda la clase política por haber sido el que formó ese gran frente del Partido Nacional Revolucionario, era el general Calles. Y muchos de los miembros del gabinete le tomaban parecer a Calles en sus decisiones, y eso a Pascual Ortiz no le parece. Y por eso pidió la renuncia de todo el gabinete de 1900. Pero ¿qué? Nadie la quiso presentar, y mejor la presentó. Y así es como sale de la presidencia Pascual Ortiz. Y es cuando llega el que para mi gusto es el primer presidente auténticamente callista, Abelardo Rodríguez Luján. Entonces le dicen Abelardo Rodríguez, él así se ponía, estudió en Estados Unidos, era sonorense, muchos años fue el jefe militar de la zona de Baja California, en la frontera con Estados Unidos. Incluso dice que era socio de Al Capone para el tráfico de alcohol en tiempos de la prohibición. Bueno, no lo sabemos, pero yo creo que ese era el único presidente que auténticamente era callista y que logró el general Calles desde su mayoría en el Congreso impulsar. Y entonces viene la campaña, la afortunada campaña en 1974 de Lázaro Cárdenas. Otro Michoacán. Y Lázaro Cárdenas inicia lo que para mi gusto complementa esta historia que les acabo de contar del Maximato. ¿Alguien ha escuchado el término dictadura perfecta? ¿Sí? ¿Alguien sabe dónde salió? Creo que es una película, ¿ya la vieron? ¿Les gustó? Pues miren, lo que sacan es como el 30% de lo que pasa en la realidad, ¿no? Pero ¿alguien sabe de dónde salió esta frase de dictadura perfecta? ¿De quién? Mario Vargas Llosa. ¿Alguien sabe quién es este personaje? ¿Cómo? Es un premio Nobel de literatura. Y yo creo que hay que recomendarle que siga escribiendo libros de literatura. Este personaje, les cuento quién es políticamente don Mario. Bueno, es un personaje que contendió después de ganar el premio Nobel por la presidencia de un país, él es del Perú. Y además perdió con un personaje impresentable que es el señor Fujimori. Y la legislación peruana dice que si no se alcanza la mitad más uno, hay una segunda vuelta en la elección presidencial. Y entonces los dos primeros lugares eran muy por delante de Fujimori y un segundo lugar más o menos con Vargas Llosa. Y en la segunda vuelta de la elección, Vargas Llosa se acerca a Fujimori y le dice: mire, yo sé que voy a perder, yo prefiero sumarme con usted, mejor cuente conmigo, yo puedo ser su aliado. ¿Y qué creen que hizo Fujimori? Salió a rueda de prensa y dijo: Vargas Llosa acaba de venir a negociar la Constitución, no lo vamos a permitir. Y quedó, bueno, lo barrieron en la elección, prácticamente salió expulsado del Perú y ahora tiene nacionalidad española y anda ahí defendiendo la soberanía del país para que no se les independice ninguna cosa. Pero esta idea de dictadura perfecta la dijo cuando lo invita Octavio Paz. ¿Alguien ubica a Octavio Paz? Otro premio, ¿no? Y Mario Paz, hacia los años 80 y 90, en una revista
revista que se llama La Revista Vuelta. Y en el aniversario de la revista, Televisa les organiza un foro académico muy bonito donde estaba Mario Vargas Llosa, lo conocía el joven Enrique Krause, y estaba Octavio Paz. Y entonces Vargas Llosa, y este paréntesis explica lo que acabo de contar en Maximal y lo que viene. Mario Vargas Llosa dice: yo creo que México no se puede sustraer de la tradición latinoamericana de las dictaduras, porque México, aunque no es la permanencia de una persona, es la permanencia de un grupo, y por eso es la dictadura perfecta. Y en ese momento replica Octavio Paz. Dice: no, bueno, aquí no hay una dictadura, aquí hay un régimen de partido hegemónico. Y el joven Enrique Krause dice: bueno, pues ha de ser la dicta blanda. Pero lo que se quedó en la memoria colectiva es esta frasecita de dictadura. ¿Por qué lo que dijo Vargas Llosa es mentira? ¿Por qué fue un exceso retórico? Porque en México nunca ha gobernado el mismo grupo. Y se lo puedo decir. Habrá gobernado el mismo partido, lo cual, como dice Octavio Paz, significa el régimen de partido hegemónico, y eso significa que es un régimen donde hay muchos partidos, pero solo ganan. Y eso es algo que se tiene. Nunca fuimos partido único, siempre fuimos eso, un régimen de partido hegemónico. ¿Y cómo es que no puede haber una dictadura para empezar? La ciencia política, puede ser que les agrade, les guste la teoría, pero la ciencia política dice que las dictaduras tienen algunos requisitos. El primero son las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y eso es algo que afortunadamente nunca tuvimos. Tuvimos ejemplos tristes y lamentables de violaciones a los derechos humanos, pero no tuvimos una política sistemática en contra de los derechos humanos. ¿Cómo qué es una política sistemática en contra de derechos humanos? Lo que hizo el dictador de República Dominicana, Leónidas Trujillo, para la exterminación de haitianos en territorio dominicano. Y ahí ponían retenes la policía en las carreteras a ver su identificación. Si usted tenía un apellido de origen francés, era asesinado. Y 800,000 compatriotas se murieron en eso. Eso es una política sistemática en contra de los derechos humanos. O no sé si alguien que estudia relaciones internacionales ha escuchado del genocidio en Ruanda, con la eliminación de una de las principales etnias. 1 millón y feria de personas murieron en esa ocasión. Y en México tenemos ejemplos muy lamentables de violaciones a los derechos humanos, pero no podemos decir que era una política sistemática del Estado. Pero regresando a la elección en la que gana Lázaro Cárdenas del Río, y a esta idea de que nunca nos ha gobernado el mismo grupo, ¿ustedes se acuerdan quién expulsa al general Calles del país? Pero ¿a quién expulsa Lázaro Cárdenas? A Calles, ¿no? A su mentor. Pero fíjense cómo pasamos del grupo callista al obregonista con Portes Gil a una especie de mix neutralizante con Ortiz Rubio para regresar al callismo y después expulsar a Calles para instaurar el cardenismo, y este es el momento en que se crea la Confederación Nacional Campesina y la CTE. Y logra Lázaro Cárdenas aglutinar un gran poder que le sirvió para deshacerse de Calles y para crear la Gran Central Obrera de México y la Gran Central Campesina. Pero fíjense ustedes lo que son las cosas. Él quería imponer a un ideólogo de la izquierda socialista, al general Francisco J. Múgica, en la presidencia. ¿De dónde era Francisco J. Múgica? Era también de Michoacán, fíjense. Sin embargo, recordemos que para 1940 estaba ya iniciando la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes qué creen que pasaría si México tenía un presidente socialista al inicio de la Segunda Guerra Mundial? Sería muy complicado, ¿no? Y entonces el presidente Cárdenas decide impulsar a otra persona, a un hombre poco conocido, a alguien que no causara polarización, al que menos bronca tuviera, que fue a Manuel Ávila Camacho. Y eso, menos bronca por decir, porque fue una de las elecciones con más muertos que hemos tenido en el país en el propio día de la elección. Y Manuel Ávila Camacho, además, decide expulsar al general Múgica y lo manda de gobernador del territorio sur de la Baja California.
que si hoy no hay mucho allá, imagínense hace 60 años, ¿no? Y se deshace del general Bush. Y por si fuera poco, para deshacerse de Cárdenas, lo nombra su empleado y fue el primer secretario de la Defensa Nacional, porque antes era el Ministerio de Guerra y Marina. Y Lázaro Cárdenas era un empleado de Manuel Ávila Camacho. Y además, para deshacer su legado de la CNC y la CTM, crea la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, para hacerle un contrapeso. Es decir, así como Cárdenas se deshizo de Calles, así Ávila intentó lo más que pudo minimizar a Cárdenas. Y después, en la primera elección que juega nuestro partido, ya como PRI, con Miguel Alemán, con la llegada de Miguel Alemán, sale toda la generación político-militar de Ávila Camacho, porque su gobierno fue puramente civil. Y entonces los militares que estaban en poder de la generación Ávila Camachista salen. Y luego llega Adolfo Ruiz Cortines, veracruzano, igual que Alemán, y el día de la toma de protesta dice: vamos a perseguir y no habrá impunidad por la corrupción del sexenio anterior, teniendo a Alemán al lado, ¿no? Y eso que eran los grandes amigos. Ruiz fue su secretario de gobierno cuando Alemán fue gobernador de Veracruz. Y para mi gusto, las sucesiones más tensas, más cómodas, las que podríamos hablar que más o menos eran los mismos personajes, justamente la de Ruiz Cortines con López Mateos. Y en esta función, Ruiz Cortines crea esta leyenda del tapado. ¿Han escuchado del tapado? Bueno, los de generaciones ya hace más de 10 años, creo que recuerdan que se hablaba mucho del tapado. Esto surge justamente de esta sucesión. Y el presidente Ruiz Cortines se le encanta por el más joven del gabinete, por el secretario de Trabajo, mexiquense, de un vecino municipio del mío, de Atizapán de Zaragoza, el licenciado Adolfo López Mateos. Y la siguiente sucesión tenía un matiz muy singular. Sale de candidato el secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. Sin embargo, hay que recordar que el licenciado López Mateos estaba enfermo, sufría de una bebida, y que de hecho murió un año y medio después de dejar la presidencia. De hecho, 6 meses después de dejar la presidencia, entró en estado de coma y vivió un año. Es decir, hubo una necesidad de suplir la figura presidencial por los dolores de cabeza que sufría, y esta figura, la figura del rol presidencial, lo asumía el secretario de Gobernación, que era Luis Cortines. Y la figura de secretario de Gobernación para cuidar la política interna la asumía el subsecretario de Gobernación, que adivinen Luis Echeverría. Entonces, esta sucesión, digamos, por la naturaleza de lo que tenía el presidente, también fue una sucesión muy suave. Una sucesión muy difícil, por supuesto, fue la de Díaz Ordaz con Luis Echeverría. Los sucesos del 68 tenían muy enrarecido el clima político, pero yo creo que también vale la pena hablar un poco del 68, porque es de las cosas que nosotros pues, nos han señalado mucho en la historia política de México, y que yo creo que hay demasiada propaganda y la discusión está demasiado ideologizada. ¿Alguien sabe qué fue lo que pasó ese día, el famoso 2 de octubre de 1968? ¿Qué pasó? Se manifestaron los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas y luego la matanza del Tlatelolco. Y fíjense, eso que les voy a decir, ustedes lo han dicho muchas veces, y al menos 5 de estas pláticas en la República Mexicana, en 5 ocasiones ha tocado que sea alguien que estuvo ese día el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, y aún así la reflexión del pueblo tiene incluso esas cosas. Hubo una matanza. ¿Cuántas personas murieron? Más o menos. Hay cifras, hay la cifra que dio el gobierno, la cifra que dieron las organizaciones, la cifra que dieron algunos medios, más o menos. ¿Cómo cuántos calcula usted, compañero? $5,000. ¿Usted cuánto calcula? Nadie sabe el número de los muertos. Más o menos. ¿Usted, compañero? Unos 1,000. ¿Usted
Usted, compañero de chaleco rojo, ¿cuántos muertos? ¿10? ¿10,000? 10,000. El señor de lentes aquí en el rincón. Entre 10 y 12,000. 10 y 12,000. Muy bien. ¿Usted, compañero? No me atrevo a decir algo que desconozco. ¿Usted? ¿15,000? Pues hay dos cifras que son las más aceptadas, dos cifras que son las más reales. A ver, todos están de acuerdo en que pues no se puede esconder la muerte de alguien. Bueno, lamentablemente puede esconderse el cuerpo. Pero cuando alguien deja de vivir, hay un padre sin su hijo, hay un lugar vacío en la escuela, hay un lugar vacío en el trabajo, una novia sin su novio, hay un hueco y ese hueco no se puede esconder. Entonces no era difícil hacer la lista, porque ¿dónde están las familias donde perdieron a alguien? Pues alguien que perdió a un ser querido no se queda así, lo busca. Bueno, el gobierno dijo que ese día murieron entre militares, manifestantes y curiosos 43 personas. 43. Si el mismo número, pelódico, 43. 43. Y las organizaciones y la gente antigobiernista dijo 60. Y en el sur de la Ciudad de México hay una cosa que se llama el Monumento a los Homicidios Políticos en México. ¿No les digo qué pasa? Y si ustedes van, hay una lista de personas que son como 58 y abajo dice y miles más. Nadie ha podido acreditar más de 60. ¿Y saben por qué nosotros tenemos en el imaginario 15,000? Por la propaganda, por la mentira y por la forma en la que los adversarios políticos lucran con la tragedia. Y entonces hay personajes como Elena Poniatowska, que escribe un libro llamado La Noche del Tlatelolco y describe ríos de sangre y muchos muertos, pero nadie ni ella ha podido acreditar haber estado ese día. Y además de todo, 7 veces ha perdido demandas por plagio. Es decir, hay como 7 versiones de La Noche del Tlatelolco de toda la información que se robó. Y eso no es opinión mía, está acreditado porque perdió todos los procedimientos en contra de su libro. En cambio, había otro personaje, digo, de Elena, nadie sabe si estuvo o no estuvo porque no lo pudo probar nunca. Pero escribió un libro con mucha sangre que le ha servido también para hacerse de un buen capital económico, porque sí sabe que es bastante. Pero había otro personaje llamado Luis González de Alba. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? Luis González de Alba era de los 6 más importantes dirigentes del movimiento estudiantil de 1960. Y don Luis escribe otro libro, que de hecho es el que plagió Elena gran parte de lo que se robó, de los textos robados. Y don Luis en su libro dice que cuando llegan los militares, que en primer lugar el zafarrancho se hizo, pues cuando los militares estaban llamando al orden, alguien le dispara al militar que venía de mi casa. ¿Y ustedes qué creen que pasa si al militar que dirige un pelotón que están resguardando una marcha, le entra una bala, le entra por la pleura, le sale por una costilla? ¿Qué creen que hacen los militares? Y eso se volvió la tragedia que sucedió. Pero Luis González de Alba dice que después de que pasó eso, se los llevaron detenidos al campo Marte y al día siguiente en la mañana los dejaron. ¿Ustedes creen que eso vende? Pero sí vende lo que decía Elena, ¿no? Los ríos de sangre, las pilas de muertos, etc., ¿no? Hicieron una película con eso. ¿Y alguien hizo una película con lo que escribió Luis González? Luis González era uno de las cabecillas del movimiento y murió en el anonimato hace 2 años, vivía de poder antros y bares en Guadalajara. Pero nosotros estamos acostumbrados a querer con mucho morbo consumir noticias sobredimensionadas y direccionadas y diseñadas para engañar. Eso no exime de que existan tragedias. Por supuesto que lo que pasó en los trágicos sucesos de Iguala en el 2014, ¿saben a qué me refiero? Al otro número de los jugadores. Y aquí bueno, abro otro paréntesis en esta historia que les estoy contando para hablar del caso de Ayotzinapa.
¿Ustedes saben si los culpables están en la cárcel? Hay casi 110 personas en la cárcel por ese caso, entre autores materiales e intelectuales. ¿Quién lo sabe? Muy pocos. Ahora bien, fue un asunto tan profundamente politizado que hubo grupos de poder económico y político que se acercaron a las familias que triste y trágicamente perdieron a un ser querido. Y haciendo un poco de entorno, en esa zona de Guerrero, la gente pues vive de comer quelites y cortar el cerro. Y la única aspiración que existe de salir adelante es tener una plaza de maestro. Y con ese ideal muchos jóvenes se inscriben en las escuelas normales rurales. Sin embargo, hay grupos muy bien definidos de izquierda radical que creen en la guerrilla, que dirigen esas escuelas y que obligan a los estudiantes, so pena de expulsarlos, de participar en marchas, en mítines, en acarreos, en boteos, y que uno de esos eventos desafortunados generó un incendio en una gasolinería en donde recordamos a este hombre que le dan la medalla post-mortem, que muere tratando de cerrar una válvula que estaban incendiando los estudiantes en una gasolinería. Y es la forma en la que operan los directores de las normales rurales, abusando de la necesidad de la pobreza de los jóvenes y sus anhelos de graduarse para ser maestros. En este marco, los directivos de esa escuela, peleados con el alcalde de Iguala, mandan a los jóvenes a intentar reventar el informe de la presidenta del INE. La policía municipal, corrompida hasta el tuétano, pues captura a esos jóvenes y los entrega a las delincuencias organizadas. Y de ahí se pierde el rastro. Hasta ahí cosas tenía que ver Peña Nieto. ¿Y quién fue el culpable de eso según la opinión pública? ¿Por? Bueno, y todavía empiezan estos grupos a llevarse a los padres y les pagan vuelos a Europa, a Estados Unidos, hacen manifestaciones, conferencias de prensa. Pero nunca hablaban los padres, siempre hablaba el vocero. Porque no vaya a ser que los señores vayan hacia donde no van, hablan nada más el vocero y a otros los llevan más para abajo. Y entonces le llevan el tema al Papa, se cuenta como quieren, lo llevan al Parlamento Europeo, se lo llevan a los americanos y el gran escándalo mundial. Se mete la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo secretario ejecutivo era un hombre profundamente ardido con México, mexicano. Emilio Álvarez y Casa Longoria fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, me parece con Marcelo Ebrard, y buscó ser titular de la CNDH. Y el gobierno de Peña Nieto le cerró la puerta y apoyó a Luis Raúl González. Y eso no se la perdonó. Fue el titular de Derechos Humanos de la Ciudad de México que más dinero gastó en viajes internacionales, y esos viajes después le valieron llegar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, este personaje impulsó que vinieran a México, una bola de disque expertos, a ver qué es lo que había pasado. Y obligaron al gobierno de México a contratarlos por $1 millón. Y al final, estos expertos que andaban con cubetas de pintura recabando piedras en esa zona de Iguala, hicieron un documento que los invito a buscar en internet lleno de imprecisiones, de fallas y de suposiciones. Porque ponen cosas como, a ver, en tal lugar había una huella que parece de bota. Y si es una bota, pues era un militar, todos los militares fueron que ver. Por favor. Y cuando se les acaba el contrato del $1 millón que le cobraron al gobierno mexicano para hablar mal del gobierno, dicen que los querían expulsar del país. Pues se les había acabado el contrato. Y entonces obligan al gobierno de México a volverlos a contratar otros 6 meses, otro $1 millón. Y entonces le cobraron al gobierno de México $40 millones por venir a hablar mal del propio gobierno por las presiones internacionales. Y eso no era otra cosa que una venganza de Emilio Álvarez con el presidente Peña Nieto. ¿Cuántos sabemos eso? Que esos personajes vinieron a hacer propaganda contra el gobierno y pagados por el propio gobierno, presionados por la opinión pública. Eso es porque los grupos de poder que tienen dinero y que tienen posibilidades abusan de la tragedia. Lucran con la pérdida de los familiares de los estudiantes. Entonces, a ustedes no se les hace absolutamente corrupto ir con quien tuvo una pérdida y aprovecharse de él.
solamente nos vendieron la propaganda. ¿Dónde está Luis Ignacio? Y es un senador por PAN PRD que bueno, renunció después ganando. Pero bueno, es un personaje al que le demos parte de lo que la propaganda hizo que nos llegara después del tema de los 43. Sin embargo, regresando a esta idea de demostrar que en México nunca nos gobernó el mismo grupo, no sé si alguien ubique las citas Fiji, pues están por ahí del norte de Versalles. Bueno, cuando empieza el gobierno de López Portillo, manda de embajador en las Islas Fiji a fundar la primera embajada mexicana en las Islas Fiji, en una casita de madera. ¿Eso qué significa? Lo sacó del país, como lo hizo Cárdenas en su momento con Calles. O sea, lo desterró a la ignominia pues, de una playa donde no había prácticamente nada. Y lo mismo sucedió en esa sucesión de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Bueno, ahí hasta el grado de lo ridículo, no sé si alguien se acuerda del chupacabras. Y de verdad nos engañaron, hay que decirlo con todas sus palabras. O sea, al país nos engañaron con una leyenda tan tonta como esa. Y en las comunidades la gente hacía, en ciertos lugares fue real, había toques de queda a las 10 de la noche, nadie sabe, no nos va a llegar por eso sus chupacabras. Para que se den una idea de cómo se maneja el pueblo. Y obviamente, bueno, incluso desde Los Pinos había la promoción de la idea de chupalanas, que era como mezclar al Liceo Salinas con el chupacabras, y vendían máscaras. Pues, amigos no eran, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que había en México esta dictadura perfecta de la igualdad de los hombres? Siempre nos gobernaron grupos distintos, a veces hasta antagónicos. Oiga, pero ¿por qué todos dentro del PRI? Pues porque el PRI es el que aglutinaba a todos los grupos de poder desde el año de 1929 y 30. ¿Y cuándo se acabó eso? Cuando los grupos se fueron saliendo, formaron otros partidos. Y en el caso del PAN hay un detalle muy interesante. ¿Se acuerdan quién funda el PAN? Manuel Gómez Morín. ¿Y se acuerdan de quién fue secretario particular Gómez Morín? De Plutarco Elías Calles. Y en el año que se funda el PAN, Calles estaba expulsado. Es muy probable, y nos van a odiar los panistas, pero es muy probable que Calles también haya promocionado la fundación del PAN. Por eso la importancia de este personaje que recupera, primero se pelea con los católicos, hasta los persigue a muerte, y después les ayuda a que cuando la reforma política de los 30 quita la posibilidad de que los partidos tengan religión. Nosotros teníamos el Partido Católico Nacional, y el Partido Católico Nacional tenían sus brigadas de acción católica. Cuando eso se desmantela, entonces ya no es Partido Católico Nacional con brigadas de acción católica, es Partido Acción Nacional. Y muy seguramente pudo haber sido el gran cerebro que atrás de Gómez Morín creó el PAN. Ya que el PNR, el antiguo PNR de Calles, ahora era el PNR de Cárdenas, fortalecido con la CNC con los campesinos, con la CTM con los obreros. Y entonces hay otro detalle para quitarle la identidad a los panistas, que además hay un personaje que por ahí decía, queriéndose robar a los personajes revolucionarios como a Francisco y Madero. Si Madero viviera sería panista. Pues qué gran mentira. Ustedes sabían que, por ejemplo, 2 miembros del gabinete de Victoriano Huerta, asesino de Madero, firmaron la acta constitutiva del PAN. Pues ¿cómo va a ser, no? Son los que lo mataron, los que después fundaron el PAN. Y eso que este señor es familiar de Madero, algo de Gustavo Madero Muñoz, que se aventó esa puntada, ¿no? Entonces, con esto, pues yo quiero más o menos relatarles cómo se conforma el poder, cómo estos cambios son necesarios, y para esto, antes de hacer la reflexión de bueno, esto es lo que pasó, ¿qué es lo que sigue? Hay una parte donde la historia sí es cíclica, pero no es cíclica porque obedezca al destino o porque así esté escrito. Es cíclica porque todos los modelos se desgastan. Y lo que un tiempo nos gusta mucho, un día nos deja de gustar. Y entonces queremos todo lo contrario.
Y si nosotros vemos, por ejemplo, el perfil de Enrique Peña Nieto con Felipe Calderón, pues Calderón es un hombre de cierta edad, no tiene cabello, ¿no? Y nosotros vemos a Peña Nieto y era justo lo contrario, nosotros vemos a López Obrador y era justo lo contrario a Peña Nieto. Y ese es el riesgo. ¿Qué es justo lo contrario a López Obrador? La izquierda, la derecha. El viejo, el joven. Pero el verdadero riesgo es que si los mexicanos decidieran por un joven de extrema derecha, ese joven no sería ahorita. Y esa opción ya les pasó a los brasileños porque ganan militar, Jair Bolsonaro, les pasó a los americanos cuando eligen a Donald Trump, estuvo a punto de pasar en Francia con Marine Le Pen. Después de la izquierda, ¿qué sigue? Parece seguir otra derecha. Y por eso, en el PRI tenemos la responsabilidad de presentarle otra opción al ciudadano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, tenemos que conocer el legado, no como una herencia que traemos escondida en la cajuela, sino esto que les acabo de relatar para entender el poder. Y junto con eso, tratar de nuestras esferas también tener cierto poder. Es un proceso complejo, sí nadamos a contracorriente, pero por supuesto que se puede. Y hoy es un poco más sencillo porque contamos con herramientas digitales que antes no existían. Nosotros podemos hacer un FaceTime, podemos hacer un video en vivo para Facebook. A ver, ¿quién de aquí no tiene ni Facebook, ni Twitter, ni redes, ni nada? ¿Todos tienen? Todos tienen. Ahí está el primer lugar del activismo. ¿Y cómo podemos utilizar esto para nuestras causas? A ver, ¿quién vive en un municipio que gobierna otro partido? Realmente no hay. Pues casi todos. Desgraciadamente. Pero bueno, que hay que aprovechar eso como una oportunidad porque siempre nos va a hacer oposición, la verdad. Si nosotros mañana salimos y grabamos desde nuestro celular, miren, aquí hay un parche y arrobamos al presidente municipal de Morena, oiga, venga, componernos el parche. Es la manera que nosotros podemos posicionar cierto liderazgo que estamos haciendo algo. En su página, en su Twitter, en su Facebook. O sea, pero la cosa es hablar de los temas y quitarnos el miedo a salir y decir algo. Los males muchas ocasiones no pasan por lo que hace la gente perversa. Los males pasan porque la gente mala no hacemos nada. A ver. Un ejemplo nada más de honestidad o de deshonestidad. Nadie diría si lo hace o no lo hace en su casa. Pero a ver, ¿cuántos no le han dicho al niño cuando llega el abonero del Electra, del Popio, de la Oberá? ¿Quién dice que no estoy? ¿Cuántos no han bajado en su celular una aplicación para abrir las contraseñas del Wi-Fi? ¿Cuántos comerciantes no han puesto su viajito en el poste? ¿Cuántos no le han arreglado ahí al cable del vecino para sacar la TV por cable para nuestra casa? ¿Nuestra sociedad? No le gusta ser honesta. ¿Perdón? Cuando dice Peña Nieto, es que la corrupción es cultural, todo el mundo se ofendió. Pero ¿cuántos no hemos hecho este tipo de cosas? ¿Cuántos no hemos esquivado la acción de tránsito cuando nos pasamos mal con una sorbana? O lo hemos visto que lo hacen nuestro esposo, nuestra hermana, nuestra esposa, etc. A ver, y aquí es una reflexión del momento presente por la cual los periodistas tenemos que ser cabeza e iniciadores, punta de lanza de las discusiones. Lo primero hay que presentarnos con una persona que se ha presentado. Si en el semáforo, aquí la compañera que es muy activa se pasa la luz. Suena la sirena, la patrulla, se orilla, oiga, señora, es una multa, son 700 pesos. Dice, oye, yo tengo mucha pizza, como cree, bueno, que ahí le va a una esa balcón. Eso de ejemplo. Y el oficial, pues ese día iba a entrar su hija a la escuela y necesitaba comprar la lista. Esos 100 pesos le sirvieron para los últimos cuadernos que no había comprado. Y a la compañera pudo llegar a tiempo a su cita.
Entonces la compañera que sabe que cometió una falta, pues le fue bien porque al cometió una falta no llegó tarde. Y el policía le gana 5,000 pesos antes y le hacía falta para solicitar útiles, pues también le fue bien. Si nosotros razonamos así, toda la corrupción parece buena, ¿no? Deme un segundo. Porque si no, no acabamos la reflexión y parece que yo estoy diciendo que no. Pero ¿saben por qué no es buena? Porque esa conducta que aparentemente no daña a nadie en el momento es una conducta que nos daña a todos. Porque si usted sabe que no pasa nada de pasarse el alto, se lo va a pasar cada que pueda. Y qué bueno que ese día no haya pasado ningún peatón, pero mañana que cualquiera de nosotros sea peatón, estamos en un riesgo latente y personal. Es decir, la corrupción nos afecta a todos. Y es ¿cómo nos presentamos nosotros cuando del otro lado son acusados de corruptos, sinceros, sin palpar en nada de esto? Pues lo primero que hay que hacer es presentarnos como una persona que está comprometida con su trabajo, con su familia, con sus causas. Y una muy buena causa es dedicarle tiempo a una actividad de liderazgo. Y no hay mejor actividad de liderazgo que un partido político, y no hay mejor partido político que este. Entonces, primero, debemos interiorizar lo que debemos de hacer nosotros. Y junto con esto, después presentarnos como alguien que defiende los temas de nuestros lugares, de nuestros municipios. A ver, alguien podrá vivir en Acayuca, pero bueno, estudia en la Universidad de Veracruzana. Bueno, a lo mejor usted no es Acayuca, sus temas de universidad. ¿Qué temas puede resolver el gobierno y debe resolver el gobierno dentro de la universidad? ¿Qué temas puede y debe resolver dentro de su organización campesina, obrera? Cada quien busque qué frente quiere y sobre todo hay que buscar un tema. A ver, todos esperamos a ser líderes, y yo creo que el caso de todos es cierto. ¿Sí aspiramos a ser líderes? Sí. No, pues unos líderes ya muy cansados, ya. ¿Sí aspiramos o no a ser líderes? Sí. ¿Con qué tema? ¿Cuál es el tema de ustedes, compañeros? Como líderes necesitamos que cuando piensen en un tema, inmediatamente se refieran a nosotros. Si alguien dice, oiga, no sirven las luminarias, hay alguien que siempre está hablando de luminarias, vamos a preguntar. Hay alguien que siempre está hablando de derechos humanos, vamos a preguntarle porque acusaron de la vecina. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué tema les gusta? ¿A qué tema quieren posicionar en su comunidad, en su discusión que tienen alrededor como líderes? Las mujeres, los niños, los discapacitados, ¿qué tema? Y con esto, pues podremos, y aquí valdría mucho la pena que se hiciera un manual y que nos dijéramos, bueno, ¿qué herramientas tiene que tener un buen líder? Primero, sus redes sociales. A ver, podemos enseñar a todos grabar un video, imprimimos un guión enfrente, lo leemos y así podemos empezar a posicionarnos como líderes de temas. ¿Qué necesita ser un buen militante del PRI? Bueno, pues procure que en la medida de lo posible, pues no lo vean sus vecinos tirados de borracho fuera de la cantina. También no den mal ejemplo, no mande a los niños por la caguama. Pues yo sé que casi no lo hacemos, pero cuando hace calor. Pero demos un buen ejemplo. Miren, para cerrar esta breve reflexión histórica, que por supuesto pueden consultar en esta pequeña obra de mi autoría, se llama La transformación histórica del PRI. Aquí pues vamos a dejar algunos porque ya es una edición del 2014. No, pero ¿quién puede sacarle copias o hacer una versión PDF y no puede circular entre ustedes? Así que se los vamos a dejar aquí. Bueno, a ver, también podemos dar algunos aquí, ¿no? A ver, espérenme, a ver. No puede ser, a ver, vamos a demostrar. Vamos a demostrar, a ver. Primero, ¿qué tanto interés le ponemos al PRI? ¿Qué tanto nos fijamos? A ver, ¿quién nos puede decir los últimos 4 comités nacionales con presidente y secretario general del CEN del PRI? Los últimos 4. Bueno, ya, los últimos 3. A ver, ¿quién alza la mano para decir quién ha sido dirigente del partido? Nacionales.
A ver, usted, compañera. Pues, bueno, últimos y últimos. A ver, primero, ¿cómo se llama el actual presidente y secretario? El presidente es Alejandro Moreno y Carolina Viviana. Antes de ellos, ¿quién estuvo? Claudia Ruiz Maciel. ¿Quién era su secretario general? ¿Alguien sí sabe? A ver, usted, compañero de azul, nomás párese porque que todo el mundo lo escuche. Silencio, silencio. Fue primero Rubén Moreira Valdés y luego fue Arturo Zamora Jiménez. Antes de Claudia Ruiz Macié estuvo René Juárez Cisneros, y su secretaria general fue Claudia Ruiz Macié. Antes de René Juárez estuvo Enrique Ochoa Reza. Su primera secretaria fue Carolina del Mazo Monroy y su segunda secretaria general fue Claudia Ruiz Macié. La anterior Alguien dice por allá que digan intentar podría ser para acá. Ni yo que lo sé, ¿eh? Y eso que aquí vienen todos los dirigentes del partido de este libro. Pero bueno, a ver, vamos a ponerla más local. A ver, ¿quién nos puede decir los últimos 3 presidentes y secretarios generales del Comité Directivo Estatal? No, de aquí, de Veracruz. No voy a preguntar al Estado de México. A ver, el compañero. Se llama Renato Cascón, Américo Zúñiga y Aquí nos puedo ver por acá. Estuvo, ahorita es Marlo Ramírez Marín con Ariana Ángeles, anteriormente estuvo en la vacante la licenciada Lilian Cempagua García, que fue un periodo interino, y anteriormente de ella estuvo también Américo Zúñiga y ella fue secretaria general, por eso se queda de presidenta. ¿Sí está correcta la respuesta aquí que se avalas? Muy bien, aquí hay otro. Déjenme ver. A ver. Muy bien, es que conmigo tenemos que conocer en dónde estamos participando. Y si nosotros no sabemos dónde estamos participando, pues tenemos que también conocernos entre nosotros, ¿estás de acuerdo? A ver, compañeros, si quieren hacer que se nos para ahorrar las calorías. A ver, ¿qué otra cosa podríamos preguntar? A ver, en razón de esto, a ver, ¿quién nos puede decir los nombres? Los 3 nombres que ha tenido nuestro partido a lo largo de su historia. Por ahí que se lo diga al otro chico. Ya. Partido de la Revolución. A ver, levante la mano, a ver, no más rico, a ver. No, ya estuvo mal, a ver, usted conmigo. No. Sí. ¿Y qué significa PRI? Ahí tenemos otro. A ver, bueno, yo creo que lo último para no postergar tanto el tema de los alimentos, que creo que ya por ahí viene. Acércate, por favor. A ver, vamos a hacer otra pregunta. A ver, actualmente el PRI tiene un lema. Háganse la mano quien diga cuál es su lema. A ver, adelante va. Bueno, ahí hay otro. ¿Uno más? Si alguien conoce los documentos básicos. Muy bien. Mire, me acabo de dar una buena idea. A ver. La legislación electoral para la existencia de un partido político pide principalmente 3 requisitos que nosotros conocemos como documentos básicos. ¿Cuáles son? Declaración de principio, programa de acción y estatuto. Bien, ahí está.
Justamente, y ya le agregan el código de ética, por lo menos los 3 principales documentos. Miren, yo aquí les dejo otros para que Quique, una, se comprometa a hacer una versión digital, la cual el autor no demandará derechos de autor. Y, no, por supuesto, y que lo reproduzca digitalmente, y eso, bueno, que lo reparta, lo sortee por municipio, por algo así. Es una pequeña aportación que traigo. Ya me cargo, ¿no? Compañero, igual fue lema. De Veracruz, claro. Bueno, a ver, bueno, ahí está. Bueno, vamos a dejarnos aquí, vamos a concluir el asunto. Miren, yo sé que, ahí vamos, hay reclamos aquí que ya que no me salgan. Ahí lo agarran las malas, ¿no? Bueno, El lema del PNR. como les decía, Instituciones y reformas. El lema del PNR. así es, instituciones y reforma social, muy bien, compañera. A ver, y el del PRM, ¿cuál era el lema del PRM? El PRM, instituciones y reforma social, el PRM, por una democracia de los trabajadores. Ahí para que lo registren, y si no vamos a hacer eso, ya se lo. Bueno, a ver, vamos a concluir, compañeros. Miren, la última reflexión con esto es: no puede convencer el que no está convencido. ¿Quieren convencer? Convénzanse ustedes mismos. Y si tienen dudas, que se valen, todo el mundo duda, bueno, se duda de la pareja, pues todo el mundo tiene el derecho legítimo de cuestionarse así. Eso decía Gustavo Carvajal Moreno. No convence el que no está convencido. Así es. Mi querido maestro don Gustavo Carvajal Moreno, presidente vitalicio de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, con quien yo compartí 2 misiones de observación electoral internacional, una en Honduras y otra en El Salvador. Querido maestro don Gustavo, Veracruz. Así es. Entonces, finalmente, yo quiero preguntarles, después de esta jornada, tanto a los que llevan años como a los que van llegando, ¿les interesa el PRI? ¡Sí! ¿Quieren hacer algo por el PRI? ¡Sí! Pues primero el liderazgo es de ustedes, entonces hagan algo por fortalecer ese liderazgo. ¿Quieren ser líderes? ¡Sí! Pues entonces el PRI necesita mucho de ustedes, el país necesita de ustedes. Muchas gracias.